Los materiales electrocerámicos son aquellos que se utilizan principalmente por su función eléctrica. Se utilizan, digamos, para hablar en términos más coloquiales, cuando hay electricidad por medio. Eso ya nos da una idea de la importancia de estos materiales, porque casi todo está relacionado con la electricidad. Telecomunicaciones, informática, industria, motores, automoción, prácticamente en todos los ámbitos están los materiales electrocerámicos. Para que nos hagamos solo una idea, un pequeño detalle, cuando tenemos en nuestras manos un smartphone, tenemos cerca de 700 elementos electrocerámicos dentro del teléfono, que hacen que se conecte, almacene memoria, seleccione señales, obtenga información del exterior, interactúe, vibre. Ahí están los materiales electrocerámicos. La cerámica, los materiales cerámicos en general, se corresponde con el primer material que la humanidad consiguió crear, transformar. Prehistóricamente habían utilizado maderas, elementos, pero el primer material al que le dan forma, crean, es la cerámica. Desde entonces, el desarrollo, digamos, tecnológico, artístico-tecnológico, ha hecho que la cerámica se utilice de muchas maneras, fundamentalmente como elementos utilitarios, cocina, elementos de almacenamiento, estructurales, edificios, ladrillos, o ornamentales de forma artística. Pero ya hace un siglo, aproximadamente en el siglo XX, con el conocimiento científico empieza a entenderse aspectos de estos materiales. Uno de los desarrollos consiste en transformar materiales cerámicos tradicionales en materiales electrocerámicos, que ya hemos visto la relevancia e importancia que tiene. Hace 50, 60 años también comienza el hombre a interesarse por lo que hay más abajo, lo que hay en el fondo, lo que son a la nanoescala. En la nanoescala los materiales cambian las propiedades. Con ese cambio de propiedades hay distintos elementos que a la cerámica tradicional le han aportado valor, funciones. A modo de ejemplo, los azulejos cerámicos, en los que España es una potencia a nivel mundial, se han beneficiado de la nanotecnología. Hoy en día los azulejos cerámicos se imprimen de forma digital y eso es gracias a que se emplean tintas con nanopigmentos. Son los pigmentos conocidos, convencionales, que se han transformado en nanotecnología y se imprime. Pero además de la nanotecnología ha permitido, por ejemplo, que se controle cómo se transmite la conducción térmica del calor dentro de un azulejo, y materiales que son micro nanoestructurados, que tienen una combinación de microcristales y nanocristales en su interior, tienen valores de conductividad térmica similares a la madera. Entonces, imitamos estéticamente madera y con la nanotecnología también conseguimos que el azulejo, con las características de una cerámica, se comporte como una madera. Y eso es algo que parecía impensable y que hace que la cerámica tradicional incorpore funciones, incorpore nuevos valores en sus materiales. Hablando de nanotecnología, cuando tenemos un cristal en forma nanoparticulada, con un tamaño de pocos nanómetros, la cantidad de átomos que aparecen en la superficie es comparable a los átomos que están dentro de la red cristalina. Esta superficie presenta unas fuerzas de corto alcance por los átomos que quedan ahí, que son propiedades muy comparables a las que se producen dentro del material. Cuando aproximamos una de estas nanopartículas a una superficie distinta, una micropartícula o una superficie definida con una energía diferente, la superficie de la nano se modifica. Cambian esas fuerzas que tenemos en superficie y aparecen nuevos efectos. Por ejemplo, un material que no tiene orden magnético a temperatura ambiente, fruto de esa compensación de la superficie, puede generar acoplamiento entre espines y presentar rango magnético.
Un material semiconductor modifica su estructura de bandas de niveles dentro del material y cambia, por ejemplo, la energía que necesitas para pasar un portador a la banda de conducción. Cuando conectas uno de estos materiales semiconductores sobre una superficie que es más aislante, puedes conseguir que cuando recibas un fotón de luz, en lugar de absorberlo y generar un radical libre, algo que puede degradar la materia orgánica, podemos transformar ese electrón en una conexión al micromaterial y derivar esos radicales libres a otros materiales. En definitiva, lo que hemos entendido, lo que hemos avanzado a comprender es cómo manipular, cómo compensar esas fuerzas de corto alcance de la superficie de las nanopartículas para poder cambiar sus propiedades y una cosa súper importante, poder manipular las nanopartículas. Las nanopartículas, como cambian las propiedades respecto a los materiales, la nanotecnología en general, a sus partes macroscópicas, aparecen propiedades muy interesantes. Podemos, como hemos dicho antes, cambiar un material que no es magnético, hacerlo magnético, un material que es aislante, hacerlo superconductor. Podemos cambiar sus propiedades y entramos en distintas propiedades funcionales. Los materiales electrocerámicos, en general, emplean un campo electromagnético en sus funciones, bien para aislarlo, bien para conducir, bien para cambiarlo. En las nanopartículas son muy relevantes por esa superficie que tienen y quizá lo podemos entender mejor con ejemplos. Cuando antes hablábamos de absorber un fotón de luz, ahora pensamos en un fotón de luz ultravioleta. Todos sabemos que no podemos salir del sol a tomar el sol sin una protección adecuada ultravioleta. Hay dos tipos de materiales que son capaces de absorber esa radiación para evitar que nos llegue a la piel. Los materiales orgánicos, que absorben la radiación y generan una pequeña descomposición en el mismo material. Los materiales inorgánicos, que absorben la radiación y generan ese portador libre, y es la forma de absorber la luz. En los dos casos acabamos absorbiendo el fotón, pero generando un pequeño problema adicional. Una de nuestras patentes lo que consiste es en absorber ese fotón y en lugar de generar el radical libre, transformarlo y quedárselo dentro del micromaterial. Es conocido que los filtros inorgánicos en las cremas solares basados en nanopartículas son muy eficientes, pero tienen el problema de qué pasa con esas nanopartículas cuando luego van al medio ambiente. Conectando las nanopartículas con microentidades, conseguimos absorber el fotón, no generar radicales libres, una mayor estabilidad para la piel y además ese conjunto es inerte, no es dañino para la atmósfera. Entonces, eso es una de nuestras patentes. Hay una empresa que está utilizando ese concepto y que está lanzando producto al mercado e introduciéndolo. Eso es uno de los elementos en los que contribuimos. Otro ejemplo de cosas que hacemos relacionado con esta manipulación de nanopartículas para propiedades. Cuando unimos varias de estas nanopartículas de una forma determinada, el elemento cristalino sufre una presión equivalente a varias unidades de gigapascales de presión, que es una presión enorme. Eso hace que las redes cristalinas cambien de dimensión, simplemente por estar rodeada de distintas micro o nanopartículas. Esos materiales generan una huella desde el punto de vista óptico, desde el punto de vista de espectroscopía Raman, uno de los elementos que hacemos, que es característica del material. Esa modulación en cambio de presión de la red cristalina hace que esos modos de vibración fluctúen y cambien de una forma bastante relevante y característica. Ese concepto le hemos aplicado para generar llaves ópticas, marcadores de seguridad que se aplican en estos momentos para documentos de valor, moneda,
pasaporte, elementos de seguridad. El concepto es que podemos, manipulando las nanopartículas, generando un complejo, incorporarlos en un material, y ese material va a presentar una huella que es única, que es conocida porque depende de todo el conjunto de acciones que hemos seguido. Entonces tenemos unos materiales que son seguros para materiales de seguridad. Cuando trabajas con empresas, interaccionas con empresas de transferencia de tecnología, el objetivo es finalmente que haya un producto en el mercado. Entonces, los productos tienen que estar disponibles para los consumidores. Generalmente el consumidor no va a saber cuáles son los principios de funcionamiento, pero sí tiene las bondades del material. Entonces, nuestros productos están entrando en el mercado. En el grupo tenemos en los últimos 10 años, hay 15 patentes generadas. De esas 15 patentes hay 12 que están o comercializándose o en proceso de escalado del producto para llegar a comercialización. Y algunos productos como filtros para crema ya están en el mercado y próximamente materiales de seguridad aparecerán también en el mercado, entre otras aplicaciones que tenemos desarrolladas. El proceso de transferencia es un proceso, y no voy a poner paños calientes, es un proceso complejo, duro y largo. Y además he de decir que la falta de tradición de transferir resultados te hace que estés realmente un poquito solo o huérfano dentro del sistema. Somos como la rara avis. Sé que hay mucha gente que está haciendo procesos de transferencia de tecnología, pero siempre parece que haces algo distinto. En un proceso de transferencia de tecnología partes de tener algo que es novedoso, que es nuevo, que no se ha hecho previamente, hay que demostrarlo, que eso funcione, que tiene una ventaja frente a lo que existe previamente, que puede dar lugar a un producto. Eso siempre lleva asociado una prueba de concepto. Hay que demostrar en condiciones, digamos, suficientemente válidas como para ser creíbles que se va a poder industrializar, que funciona. Y inevitablemente hay que contar con actores que son el sector industrial, que son personas que están en el mundo industrial y que tienen que conseguir llevar esa invención de laboratorio, llevarla a una escala en que se pueda escalar. Cuando antes hablábamos de nanopartículas, de una nanopartícula aproximarla a una superficie, ahora pensar en términos de 1 tonelada de nanopartículas, manipularlas, modificarlas. Es conocido que las nanopartículas tienen una tendencia extrema a aglomerarse, a estar formando partículas. También tiene una tendencia increíble a levantarse en el aire y a migrar. Esas fuerzas de la superficie que hay de corto alcance hacen que las partículas sean estables, muy estables en superficie. En un experimento que hicimos, dosificamos nanopartículas de sílice para formar un cemento, un hormigón, puesto que se emplean para aumentar la durabilidad de los hormigones frente a, sobre todo, a elementos agresivos como es agua de mar, por el cloro del agua de mar. Una dosificación manual de las nanopartículas muestra que el 50% de las mismas se volatilizan, desaparecen, van al aire. Y eso, por ejemplo, para los trabajadores es totalmente prohibitivo, porque además las mascarillas que tenemos ni siquiera están habilitadas para ese tipo de partículas tan finas. Si las modificas las nanopartículas y las colocas en una posición, sí que las puedes manipular. Cuando alguien del sector industrial oye que hay que manipular 1 tonelada de nanopartículas, hay problemas relacionados con seguridad laboral, evidentemente costes, legislación, etcétera, etcétera. El proceso de transferencia de tecnología es un proceso largo en el que ya abandonas el laboratorio, dejas el laboratorio y pasas a la siguiente escala. Escalas el producto, pero tienes que escalar también tu mente para poder, digamos, pensar
en términos a los que no estás acostumbrado, y eso es difícil. Para poder afrontarlo, sí que hemos tenido que hacer, sobre todo en el grupo, muchos aspectos que no pensábamos. Tienes que aprender de patentes, tienes que aprender de valoración de tecnología, que es algo que este país necesita generar. Las escuelas de negocio deberían trabajar en esa dirección. Algo que no puedes valorar es muy difícil llevarlo a un siguiente nivel. Y bueno, necesitamos que haya una mayor tradición en transferencia de tecnología, porque es la forma de darle valor a lo que hacemos en el laboratorio. En España hay muchos y muy buenos científicos, experimentos, tenemos un nivel científico excelente, que justamente adolece de una transposición al mundo industrial, a darle valor. Yo creo que eso, digamos, es la asignatura realmente pendiente de este país. Definitivamente sí es el punto débil, y en los indicadores internacionales lo dicen claramente. Cuando España está entre el puesto 10-12 a nivel científico, pero ocupamos un puesto 33-35 en términos de protección industrial de patentes, pues dice muy poquito. La transferencia de tecnología tenemos que tomarla en serio. No vale utilizarla como el argumento de que vamos a generar una sociedad basada en el conocimiento, de que vamos a, de que vamos, de que todo es muy bonito sobre el papel, pero o invertimos, ponemos no solo dinero, sino generamos una estrategia clara orientada a qué sectores son los principales a atacar, dónde tenemos un tejido industrial que es capaz de beneficiarse de esos avances que hacemos, dónde los investigadores tienen que poner su atención para generar innovaciones para que ese tejido empresarial vaya adelante, donde los emprendedores tienen que ponerse a trabajar para generar nuevas ideas de negocio. Si no hacemos eso, las palabras lo soportan todo, casi todo en estos tiempos, que todo es comunicación, que todo es palabras, pero hay que transformarlo en hechos, y los hechos son los que nos darán realmente el futuro. Un punto importante, cuando hablamos de los grandes retos de la sociedad que tenemos, y el cambio climático está en boca de todo el mundo, no vale solamente con decir titulares, vamos a hacer esto, y hoy en estos días está muy de moda, sino qué hacemos realmente para cambiar. Nuestra aproximación ha cambiado mucho en estos años respecto a cómo hacemos un proceso de transferencia de tecnología, porque antes teníamos una invención que transformábamos, seguíamos el proceso continuo que está establecido. Ahora ya pensamos en el final para diseñar un nuevo material, y hacemos una aproximación que muy interesante, es diseñar materiales de forma segura, teniendo en cuenta sostenibilidad, medio ambiente, efectos colaterales. Hablábamos de que las nanopartículas son muy efectivas para, por ejemplo, absorber luz, pero pueden tener efectos colaterales que son complejos, y hay que desde el primer momento tenerlos en cuenta, hay que tener normativa, legislación, protección, y en un proceso de transferencia de tecnología que puede durar en un conjunto cerca de 10 años, 6 a 10 años, lo normal, implantar un nuevo producto en el mercado es muy complejo. La mayor parte de pensamientos a nivel, digamos, institucional, se centra en proyectos bastante cortos en tiempo. Es difícil pensar en largo cuando solo estás haciendo acciones en corto. Es lo que yo defino al principio de tomarnos en serio. Tenemos que generar tradición, tenemos que plantear un modelo que sea favorable para hacer la transferencia de tecnología. En nuestro caso, hemos podido afrontar el proceso de transferencia de tecnología porque hemos llevado una carrera científica al uso en paralelo prácticamente a la vez. Nuestros, digamos, colegas de profesión nos reconocen porque tenemos una carrera científica similar a la que un científico hace. Y en base a esa carrera científica hemos hecho transferencia de tecnología con todas las dificultades que ello supone.
No se puede hacer transferencia de tecnología sin ciencia de calidad. Y este país tiene ciencia de calidad y nos falta ese empujoncillo, pero con ganas, de verdad, con emoción y con pasión, que es donde hay que ponerle el esfuerzo a esta profesión. De joven, entre algunas de las inquietudes que uno tiene como joven, aquellas de qué puedo hacer para mejorar el mundo, cambiar el mundo, ese tipo de... O sea, que es algo inherente a la juventud, pues uno piensa cómo funcionan las cosas. A mí me llama mucho la atención cómo funcionan. El universo me parece algo muy amplio de entender, pero como una piedra se desliza por una pendiente, como la electricidad fluye por una bombilla, es algo que lo piensa y dice, ¿y esto cómo pasa? Entonces apareció una asignatura en el bachillerato que yo cursaba que era física, y de repente me explicaban qué ocurría. Era fascinante, dice, bueno, pues si es que esto tiene su aquel. Tuve una suerte adicional, y es un profesor de física me abrió el laboratorio, simplemente porque había un montón de prácticas que se podían hacer que nadie utilizaba. No, si quieres ordénalo, juega con ellas. Y aquello fue apasionante, y desde entonces ya no hay vuelta atrás. Te das cuenta que puedes entender, puedes manipular, y luego haces una carrera de física, te da herramientas para poder avanzar. Sin herramientas no puedes hacer nada, conocimiento, y a partir de ahí, cuando entras en investigación, te das cuenta que necesitas muchísimas más herramientas que aprender, pero tienes un camino a través de la física, la química, la ingeniería, porque es multidisciplinar el trabajo que se hace en investigación. Puedes empezar a entender, puedes diseñar materiales y puedes romper algunos límites que existían. Para los jóvenes que se quieran apasionar, sí, es una forma impresionante de explorar. En el mundo de hoy, bueno, te puedes conformar recibiendo lo que el mundo te da, o puedes intentar ir a por el mundo. Con la física puedes descubrir aspectos increíbles. Puedes ver el universo, pero puedes ir a la escala nanoscópica o más abajo incluso. Entonces tienes un mundo realmente impresionante en el que tú puedes sentirte un explorador del siglo XXI, puedes avanzar, puedes generar conocimiento, y además tienes la posibilidad de, en una contribución pequeñita, mejorar, aunque sea ese déficit de planeta, conseguir materiales más sostenibles de verdad, no solo para ponerlo en la etiqueta, sino que lo sean. Y yo creo que eso es apasionante, y creo que los jóvenes, muchos de ellos están buscando orientaciones para su vida, y este es un camino perfecto, muy interesante para que ellos puedan contribuir. Para mí ha sido pues un verdadero placer, primero que al final son colegas tuyos los que te evalúan y reconocen que tienes algún mérito, que algo has hecho para ser merecedor, y eso es algo que me hace sentirme contento. También, cuando uno recibe un premio de estas características, se da cuenta de la enorme cantidad de gente con la que he colaborado a través de estos años. Y eso pues también me hace sentir muy agradecido, porque hay mucha gente que me ha ayudado en distintos aspectos a conseguir la posición donde estamos. Y finalmente es todo un reto el tener un premio de esto, porque claro, ahora tenemos un nivel y entonces hay que mantener, y es un estímulo muy importante para seguir trabajando, para seguir enseñando a las generaciones jóvenes que se forman en el laboratorio que hay un camino de hacer ciencia que además también puede impactar de forma importante en la sociedad. Y yo creo que es todo un conjunto de aspectos que, bueno, te da una alegría enorme en tu día a día y que te ayuda pues a seguir adelante.